Hemos estado estudiando, y este es el tercer tema que voy a tener acerca de cómo obtener la justicia de Cristo. Realmente, mis hermanos, aunque todas las cosas de la fe son importantes, no hay nada más importante que obtener la justicia de Cristo. Y algunas veces nosotros pensamos que ya sabemos el camino, algunas veces. Pero cuando repasamos la doctrina y cuando repasamos lo que Dios tiene para nosotros, descubrimos que hay algunas cosas que son vitales en nuestra experiencia espiritual. Y por eso esta mañana nuevamente vamos a tocar el tema de cómo obtener la justicia de Cristo, el tercer tema, y vamos a tener algunos más. Vamos a hacer un repaso de lo que nosotros estudiamos en las dos anteriores ocasiones de manera rápida. En primer lugar, en la primera parte dijimos que la iglesia ha estado esperando la lluvia tardía por más de 150 años y que la iglesia no hemos recibido la lluvia tardía por una simple razón: no hemos cumplido con las condiciones que el Señor pide para su iglesia, ¿verdad? Y una de las condiciones que el Señor pide es que sus hijos revelen el carácter de Cristo. Lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 242. También estudiamos que esa justicia de Cristo en Lucas capítulo 22 está representada por el vestido de bodas. ¿Ustedes recuerdan? El rey hizo una fiesta de bodas, invitó a sus convidados a venir a la fiesta y proveyó el vestido de bodas. Era requisito indispensable para asistir a las bodas tener el vestido. Y nosotros vamos a tener una boda de este próximo sábado. Dentro de 15 días va a haber una boda. Se casa mi cuñado con mi sobrina. Figúrense ustedes eso, muy interesante. O sea, el hermano de mi esposa con la hija de mi hermano. ¿Está bien? Muy interesante. Y vamos a asistir a la boda. Y siempre que hay una boda, usted busca y escoge un vestido. Por lo menos esta semana yo mandé el mío a la lavandería, ¿no? Que esté bien limpio y bien planchado para ese momento. Así que el rey exigió un vestido de bodas que todos los invitados tenían que tener. Ya eso lo estudiamos. Pero la sierva del Señor dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252 y 253, este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. No importa, mis hermanos, lo que yo haga, lo que usted haga, el esfuerzo que usted realice, no es en esa forma como usted va a recibir el manto de la justicia. Lo que quiero decir es, usted no puede tejer el manto de la justicia de Cristo, ¿cierto? Es un manto que ha sido tejido en el taller del cielo y que el Señor quiere que usted lo tenga, y por eso se lo da. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. 1 Juan 3:5. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios. Por la perfecta obediencia de Cristo, yo puedo obedecer, porque Él, como Él obedeció perfectamente, Él me entrega ese poder, esa gracia que Él tuvo, esa justicia puede llegar a ser mía. Así que nadie debiera desanimarse, nadie debiera estar pensando que es imposible, porque es un regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay problemas. Siempre hay problemas. Desde que entró el pecado han habido problemas. Y nosotros estudiamos la vez pasada lo que dice la temperancia en la página 245. Dice, no hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres: el poder de Dios y el poder de Satanás. ¿Recuerdan?
Solo hay dos poderes que dominan la mente del hombre y que tienen control sobre la mente del hombre: el poder de Dios o el poder de Satanás. Y también leímos en la sierva del Señor, esta voluntad que constituye un factor tan importante en el carácter del hombre fue puesta en ocasión de la caída bajo el dominio de Satanás, y desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y hacer su beneplácito, pero para la completa miseria y ruina del hombre. Entonces, y eso me causa a mí escalofrío, porque desde que el hombre pecó, mi mente, que es quien controla todo mi ser y mis actos y mis acciones, fue colocada bajo el poder de Satanás. Y lo que yo hago, que me parece muy bueno, en la complacencia de mis gustos y de mis deseos y de mis apetitos, no es otra cosa que el camino hacia la destrucción final. Otro pensamiento de la sierva del Señor, Testimonios para los Ministros, página 77. Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Eso significa, mis hermanos, que si usted y yo no queremos estar bajo el control de Satanás, tenemos que de manera deliberada y decidida pedirle al Señor que gobierne nuestra mente y que tome control de nuestra mente para que no caiga bajo el control de otro poder. Testimonios Electos, tomo 4, página 157. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerle. Así que el Señor nos dio eso. Aparte de la mente, aparte de todo nuestro cerebro, nos dio la voluntad. Y parece, solo que han descubierto, que nuestra voluntad realmente está aquí en el lóbulo frontal, ¿verdad? Es la capacidad y el poder para tomar decisiones. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino es la capacidad de decidir. Aunque usted sienta un gusto o una inclinación, eso no significa que su mente que su voluntad está descontrolada. Significa que usted, su voluntad, tiene que hacer una decisión. En ese momento, cuando viene la tentación o cuando viene otra situación, aún está su voluntad como un asunto muy importante para decidir. Es el poder de decidir. Y es la voluntad la que gobierna nuestro cuerpo y nuestra vida. Dice, no puedes dominar como deseas tus impulsos, tus emociones, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo en tu vida. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrá fuerza procedente de Dios que te mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Es muy interesante este párrafo, porque aquí en Testimonios para los Ministros, la hermana White dice que a veces usted no puede dominar sus impulsos y sus emociones como deseas, pero puedes dominar la voluntad. Y si tu voluntad entra en acción, entonces, y sometes tu voluntad a Cristo, entonces realmente ese poder de Cristo se unirá al poder, la voluntad mía se unirá al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Y entonces usted puede ser un vencedor. Eso fue el primer tema, ¿cierto? Ahora luego estudiamos el segundo tema para hacer un resumen y poder realmente entrar. En la segunda predicación acerca de esta serie, nosotros dijimos, la sierva del Señor dice que en la cruz del Calvario se pagó el precio del rescate de nuestra raza.
Y concretamente la sierva del Señor dice que así Cristo ganó el derecho de rescatar a los cautivos de las garras del gran engañador. Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros para poder quitarle el derecho a Satanás de regir sobre nosotros. Si Cristo no lo hubiera hecho, todavía no habría esperanza, estaríamos sujetos a la servidumbre del pecado, no habría manera de escapar. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros, asume el derecho de salvarnos. Y en Deseado de la Gentes, página 694, dice la sierva del Señor, Jesús estaba adquiriendo el derecho de ser el abogado de los hombres en la presencia del Padre. Muy bien, y la justicia de Dios en justificar al creyente en Jesús a condición de su obediencia futura a los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Cristo nuestra justicia, página 35. Entonces, compromiso que yo hago con Dios. Yo me comprometo a obedecer a los estatutos del gobierno de Dios. Y entonces el Señor me justifica. Hay una condición. La dice aquí la sierva del Señor. Una vez nosotros vamos al Señor y queremos, Señor, acéptame, yo te amo, etc. Pero ustedes saben que hay amor impulsado por las emociones nada más, ¿verdad? Y hay amores que son impulsados por los principios. Y es muy diferente. Así las expresiones, así las palabras sean las mismas. Pero el asunto radica en lo que hay realmente en nosotros. Si es un principio o es una emoción. Así que cuando llego al Señor para que Él me perdone mis pecados, para que me justifique ante Él, el Señor me dice, ¿y qué? ¿Vas a obedecer de ahora en adelante? ¿Quieres hacer mi voluntad? Y el Señor conoce mi corazón, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el Señor conoce mi corazón? ¿El Señor cree que el Señor lee los pensamientos? Y si mis pensamientos y mis deseos y el deseo de mi corazón es servir al Señor, entonces me comprometo para vivir una vida con Él. Eso es lo que implica la justificación por la fe. Pero la justificación, cuando vengo a Cristo, dijimos la vez pasada que es un trabajo legal. Es un trabajo legal. El Señor en la justificación, en la justicia imputada, hace un trabajo legal. Es decir, trabaja con nuestro expediente, con nuestro prontuario, con lo que hemos sido hasta ahora, ¿cierto? Con los pecados pasados. Y entonces dice, ok, vamos a borrar tus pecados. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y voy a aceptarte como un hijo mío. Pero eso es un asunto legal. Algo tiene que pasar más que eso. Porque es igual que cuando a un criminal, a una persona que es un asesino en serie, lo perdonan en tribunal y sale el hombre libre, pero eso no significa que esa persona ha cambiado. ¿Por qué? Porque el aspecto legal es muy importante para Dios también con relación a nosotros. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido rescatados del pecado, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ahora el Señor ha realizado ese trabajo legal por mí. El Señor me ha aceptado, he sido aceptado en el reino de los cielos. Es lo que digamos así, en la doctrina va a pasar el próximo sábado con nuestros hermanos Fili y Juanita, ¿verdad? El Señor son aceptados en el reino de los cielos. De manera legal, los pecados son perdonados, pero ahora ellos tienen por fruto y por camino la santificación. Y esa santificación finalmente le va a dar la vida eterna. Dice la sierva del Señor, Satanás reclamaba al hombre como suyo, pero mediante la cruz Jesús se devuelve al hombre la voluntad que Adán le entregó a Satanás cuando pecó. Ese regalo de libertad de Jesús al hombre le permite ahora elegir, amar, servir y obedecer a quien le devolvió la dignidad, es decir, al Señor. Leímos que el hombre usurpó la voluntad.
Y la voluntad nuestra estará en manos de Satanás a menos que vayamos a Jesús. Pero cuando vamos a Jesús y nos entregamos a Él, entonces el Señor nos devuelve la dignidad de tener la voluntad. Nos devuelve el derecho a que nuestra voluntad ahora sea rescatada del poder de Satanás. Y es un regalo que Jesús da al hombre, que ahora le permite elegir, amar, servir y obedecer a Jesús. El Señor le dice: ahora eres libre, y eres libre para amarle o para rechazarle. Y claro, si nosotros rechazamos y nos desviamos, Satanás vuelve a tener control de la voluntad. Comentario bíblico Adventista, tomo 5, dice la sierva del Señor: la perfección angelical fracasó en el cielo, la perfección humana fracasó en el Edén. Nuestra única esperanza es perfecta confianza en la sangre de aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. ¿Cuál es entonces nuestra parte? El ejercicio de la voluntad. Elegir confiar en Él, incluso si sabemos que no podemos hacer lo que elegimos hacer. A veces usted está asediado por una tentación o por ciertas emociones que invaden su vida y usted siente que no puede. Y usted piensa que no cree y realmente usted ve que no puede. Pues entonces tenemos que confiar en Dios, ¿cierto? Porque la definición básica de la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Si por alguna razón usted siente que hay alguna situación moral o de pecado, llamémoslo así, en su vida, y usted siente que no es capaz, usted tiene que ir al Señor y decir: Señor, yo confío que aunque yo no soy capaz, tú eres capaz. Tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Es muy importante entender ese aspecto, porque precisamente ahí es cuando entendemos que la obra de la salvación es una obra de perfecta confianza en la obra que Dios hace en mí, porque Él es el que está tejiendo ese manto que es necesario para estar en las bodas. Hoy, entonces, eso fue lo que estudiamos los dos primeros temas. Hoy vamos a estudiar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos el capítulo 6 y el versículo 4. Romanos capítulo 6 y el versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a llegar hasta ahí. Según el apóstol Pablo, el bautismo es una experiencia de muerte. Y cuando un hermano llega al bautismo, al acto de bautismo, esa experiencia ya debe haberse experimentado en su vida de manera espiritual. La muerte de la que habla Pablo aquí es la muerte de la naturaleza con la cual nacimos. Es la naturaleza de la rebelión, es la naturaleza de la incorrección, es la naturaleza que no se somete, que quiere hacer su voluntad, es la naturaleza de la inclinación hacia el pecado, que me gusta el pecado, que me gusta lo que es prohibido, que me gusta
lo que el mundo me dice y el mundo me ofrece, el gusto por el pecado. Esa es la naturaleza que tiene que morir. Es la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, en el versículo 6 ya lo leímos, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que estamos viendo cómo es que el Señor puede empezar a tejer el manto de su justicia en nosotros. Y es que indudablemente que lo primero que tiene que venir para que haya esa nueva vida en Cristo, donde el Señor quiere empezar a construir ese tejido hermoso del carácter de Cristo, primero tiene que experimentarse la muerte. Si no hay la experiencia de la muerte en cada uno de nosotros, no puede dar origen a la vida. Y hay un libro, La vida de Victoria, de un teólogo, de un hermano, Maguire, en la página 35, que él dice lo siguiente: indudablemente la gran dificultad de la mayoría de los creyentes es que ellos están intentando vivir la vida de Cristo sin primero morir la muerte de Cristo. Así que queremos ser cristianos y queremos ir al cielo y queremos vivir la vida de Cristo y ser como Cristo, pero no hemos querido morir, no hemos muerto, estamos vivos con todas nuestras pasiones, con todas nuestras cosas, con todos nuestros deseos, con todas nuestras cosas, pero queremos servir a Cristo, pero no hemos muerto. Ellos parecen tener la noción de que Cristo murió, de modo que no necesitamos morir, y que a través de la fe en Cristo ellos esperan vivir sin morir. Pablo dijo: los que son de Cristo han crucificado la muerte con los afectos y concupiscencias. Los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. La sierva del Señor dice en el comentario bíblico adventista, la página 1075, lo escribió en 1897, el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. ¿Por qué hay perplejidades? ¿Por qué hay problemas en las iglesias? Porque las iglesias están llenas de personas y de miembros que no han muerto. Están ahí, somos religiosos, venimos a la iglesia, queremos ir al cielo, queremos que el Señor nos dé la vida eterna. Pero, dice, esta es la razón, el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Y este pensamiento me pone muy pensativo a mí mismo. Nos bautizamos y salimos del agua todavía sin morir al viejo hombre, sin experimentar la muerte que nos dice aquí la palabra del Señor. San Juan 12:24. Abran sus Biblias en San Juan 12:24. La palabra del Señor dice: si el grano, de cierto os digo, dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí este texto sin duda se refería a Jesús, quien iba a morir por nosotros para que muchos tengamos la vida eterna. Pero es un texto que se aplica a nosotros. La única manera de llevar mucho fruto es que el grano de trigo caiga en la tierra y muera. Porque si no muere la semilla, es decir, si no es sepultada, y allí entonces va
al morir, la semilla va a traer la vida de muchos granos más. Algunos enseñan que hay que mantener sometida la vieja naturaleza. Sí, muchos predicadores, inclusive de nuestra iglesia, cuando hablan de la antigua naturaleza, dicen, no, nosotros la vida cristiana la vivimos con las dos naturalezas. Lo que pasa es que la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la tenemos que mantener sometida. Y por ahí hay un texto de la sierva del Señor, pero por ese texto la hermana Fay tiene muchísimos donde habla, y lo mismo acorde con la palabra del Señor, que no, debe morir. Según la palabra, no hay nada que pueda hacerse para curar la vieja naturaleza. Simplemente debe morir. Si queremos que haya en nosotros una nueva vida, la vieja debe morir. Hay una gran diferencia entre lo que es pecados y pecado. Por ejemplo, los pecados son nuestras transgresiones, nuestros actos en contra de la ley divina, ya sean los actos o nuestros pensamientos o nuestras intenciones. Dios siempre está listo para perdonar. Cuando usted se arrepiente de corazón y cuando usted ha transgredido la ley de Dios y viene a Él, el Señor siempre está dispuesto a perdonar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Llegamos, Señor, volví a caer, estoy arrepentido de corazón. Pero hay algo que Dios no puede perdonar, y es el pecado. No los pecados, pero el pecado. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es nuestra naturaleza, que nos conduce a desobedecer la ley de Dios. Es la inclinación o el gusto o la tendencia a pecar. Es lo que llamamos naturaleza pecaminosa. Usted no puede llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname, pero es que a mí me gusta. Perdóname, pero es que es mi debilidad. Eso el Señor no lo puede perdonar. Y no puedes decir al Señor, Señor, yo quiero que tú me dejes esa vieja naturaleza que es el gusto, etcétera, que es el pecado, pero yo quiero andar contigo. Yo quiero ir al cielo, pero Señor, no. Porque la naturaleza con que venimos no puede cambiar. El profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23 nos dice, mudará el etíope su piel, o el negro su piel, y el leopardo sus manchas. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? No. La naturaleza pecaminosa no va a pasar de mala a buena. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es ¿qué? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y la única manera de recibir la naturaleza divina es por nacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. San Juan 3:6. Debemos nacer del Espíritu. De modo que para obtener el manto de la justicia de Cristo, el camino empieza por la muerte, para que pueda venir el nuevo nacimiento. Esta experiencia, como leímos antes, la sierva del Señor dice que es algo raro en estos tiempos. No podemos saber, más bien nosotros podemos saber si hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si se cumple en nosotros lo que dice 1 Juan 5:4. Mis hermanos, vamos a 1 Juan 5:4 y vamos a leer el texto.
porque es muy importante. Primera epístola de Juan, el capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que usted puede tener un punto de referencia muy importante, y creo que puede ser esperanzador para cada uno de ustedes en esta mañana. Si estamos venciendo al mundo, entonces hemos nacido de nuevo. Porque eso es lo que dice aquí el Señor, a través del apóstol San Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para ser nacidos de Dios, para poder nacer de nuevo, tenemos que ser engendrados por Dios, ¿verdad? Vamos a ir a San Juan, y ahora el Evangelio según San Juan, no la epístola sino el Evangelio. El Evangelio según San Juan, un texto muy conocido, el capítulo 1, versículo 13, dice, desde el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para poder nacer de nuevo, tenemos que ser engendrados por el Señor. Y para poder ser engendrados por el Señor, primero tiene que venir la muerte. Y para que podamos ser engendrados por el Señor, Él tiene que tener acceso a nosotros. Es la única manera de lograrlo, por esa íntima relación con Dios que nos habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy tocando a tu puerta, si tú abres la puerta, yo voy a entrar, voy a estar contigo, voy a cenar. Entonces, mis hermanos, queremos decir que lo que sucede es que es necesaria la muerte para que dé paso a la vida. El Señor en Apocalipsis capítulo 3 habla a la iglesia de la Odisea. Y ustedes ya saben lo que dice el Señor en el capítulo 3 de Apocalipsis. Lo que pasa con la Odisea es que es muy religiosa, muy religiosa. Es una iglesia que se cree rica porque ha tenido muchos privilegios y grandes oportunidades. Inclusive la Odisea, su sistema de salud está yendo al espacio para ver cómo se comportan los gérmenes y los microbios y todo el asunto. Ya estamos metidos en el cuento del espacio por acá. Porque tiene muchas oportunidades y grandes privilegios. Y por lo tanto a veces sentimos que no necesitamos de nada. Cree que con lo que somos es suficiente. Pero el Señor dice a la Odisea que son desdichados, están ciegos y desnudos. Y lo están porque no han visto la necesidad de que su naturaleza pecaminosa muera. La Odisea dice: no, tú vives con las dos naturalezas. Pero mantén la naturaleza bajo tus pies. Ponle un pie para que esté ahí. Óyeme, qué problema, ¿no? Todo el tiempo con el enemigo ahí uno, ¿no? Y moviéndose el enemigo ahí, queriendo soltarse, ¿no? Y de repente se suelta, ¿no? Y de repente nos hace daño. Me atrevería a pensar y a decir que los laodicenses están contentos con tener las dos naturalezas compartiendo el mismo territorio, el mismo cuerpo, la misma institución, el mismo organismo. Y por lo tanto no ven la necesidad de invitar al único que tiene el remedio y la capacidad de destruir el pecado, que es el Señor a través de su Espíritu. Así que la verdadera religión es aquella donde el creyente primero experimenta la muerte. La naturaleza, la muerte del viejo hombre,
si no hay experiencia de muerte, tampoco podemos tener la experiencia de la vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 6. Nuevamente vamos a Romanos, el capítulo 6, y los versículos 5 al 11. Y necesitamos empezar a creer en esto. Porque si no creemos en esto y pensamos que es una figura literaria, pues no pasa de ser una figura literaria. Capítulo 6, versículos 5 al 11. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros morimos con Cristo, entonces nos consideramos que estamos vivos para el Señor. Hace un tiempo estuve hablando con un hermano que tiene serios problemas con el viejo hombre. Hay personas que tienen más serios problemas con el viejo hombre que otros, ¿no? Pero este hermano tenía muy serios problemas con el viejo hombre. Yo estaba tratando de demostrarle con la palabra del Señor que lo que Jesús podía hacer por él. El Señor puede hacer una nueva persona, sin las tendencias que le estaban causando daño a él. Y él me dijo, pastor, esa es mi debilidad, yo no puedo cambiar. Pero mis hermanos, tuve la sensación de que esa persona estaba satisfecha con esa condición, que lo que buscaba era que la gente lo entienda, que lo aceptemos, que la iglesia lo acepte. Buscaba tolerancia religiosa quizás, pero sentía que no podía cambiar. Y claro, cuando una persona siente eso, y a veces, como dijimos antes, nosotros podemos sentir que no somos capaces, pues la solución está en precisamente entender que por nuestro medio no somos capaces y que es necesario ir al Señor para pedir su ayuda. Porque la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo nuestra gloria y que hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, necesitamos confiarnos plenamente al Señor, que ese proceso el Señor lo puede hacer, no importa la gravedad, no importa lo pesado o la densidad de mi pecado. Pero si creo que el Señor lo hace y voy a Él con sinceridad para pedir la ayuda, eso tiene que realizarse porque es la promesa del Señor. La única religión verdadera es la religión que plantea la palabra de Dios, y es que hay que morir primero para poder vivir. Tú tienes primero que morir. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 6:8 que si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Algunas parejas, algunos esposos prefieren separarse, prefieren divorciarse antes que renunciar a sus posiciones, a sus caprichos, a reconocer sus faltas. No quieren morir, quieren seguir siendo como son,
¿Quieren seguir manteniendo sus posiciones? ¿Quieren seguir manteniendo su machismo o su feminismo? No quieren morir. Y entonces los hogares se destruyen. Y vienen las consecuencias de la muerte. Porque si yo no muero, me espera la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, y el fin de que mi mente y mi conducta y mi ser sean dirigidos y sean mantenidos, no hay otra alternativa. Ahora, mis hermanos, yo no puedo morir tampoco. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, voy a morir. No. Yo tengo que ir al Señor, porque Él es el que puede asistirme en el proceso de mi muerte. Es como una eutanasia espiritual. Necesito asistencia. Es Dios, es a través de su Espíritu quien puede asistirme en ese proceso de agonía de la muerte. Y Dios es el único que puede efectuar la muerte del viejo hombre en nosotros. Porque cuando somos asistidos por el Espíritu de Dios en el proceso de la muerte, la única seguridad para poder vivir es que seamos asistidos por Dios en ese proceso de morir. Porque aquí se cumple lo que dice Apocalipsis, ¿no, pastor Benhar? Que en aquel tiempo los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Yo puedo esperar morir y querer morir, o querer no, o pensar que yo voy a morir al yo. Pastor, yo voy a morir al yo. No puedes morir al yo. Tienes que pedir la asistencia de Dios para morir. Tienes que pedir la asistencia del Espíritu para morir. Ahora, los esposos, que estamos hablando de eso, que no quieren morir, es porque no se dan cuenta que muriendo es como se obtiene la vida. Que muriendo es como se consigue la verdadera felicidad. Cuando usted renuncia a sus posiciones para no perder el lugar que está, ¿cierto? Pensamos que si nos humillamos vamos a ser aplastados o que se van a aprovechar de nosotros. No morimos y viene la destrucción. Pero cuando usted muere, cuando le permite al Señor que le asista a través de ese proceso, entonces obtiene la vida. Y el hogar llega a experimentar la verdadera felicidad. Y no queda esa estela de dolor, de frustración, de traumas en los hijos, en los familiares, en los amigos, en la iglesia, en la sociedad. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, ya para terminar. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Perdón. Sí, segundo. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús conoció el camino de la muerte para darnos la vida. Si usted quiere conocer el camino de la vida, es el camino que el Señor recorrió. Él tuvo que morir para que usted y yo tengamos vida. De acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, ya concluyendo, es muy probable que usted se esté preguntando si ha experimentado la muerte que habla la palabra del Señor y que procede a la vida. Porque a veces Satanás también quiere
que nosotros pensemos, no, tú estás vivito, tú no, tu vida cristiana es una farsa. Pero si usted piensa que no ha muerto todavía, el Señor hoy nos brinda una nueva oportunidad. Él te invita a morir. Como dije antes, era una muerte asistida por el Espíritu de Dios. Y entonces también creemos que por la fe, el Señor nos va a dar una nueva vida en Cristo para poder caminar con Él. Para poder caminar con Cristo hay que haber muerto. Para poder caminar con Él, para poder ir de la mano de Él. Para poder llegar a ser semejantes a Él. Que no es otra cosa sino obtener el vestido de bodas, el manto de la justicia de Cristo, que es su carácter. Ahora, puede ser que usted realmente murió y nació de nuevo, pero que hoy está dudando de si realmente morí y nací de nuevo. Eso es posible también, eso es posible que suceda. Satanás está listo para colocar en usted dudas. Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Se necesita entonces una continua experiencia de muerte, pero también de vida. Cada día morimos para poder vivir. Cada día renunciamos para poder vivir. Cada día morimos para poder saborear la victoria que Dios tiene para usted y para mí. Si cada día tenemos que morir, entonces hay esperanza, porque aún puedo morir cada día para poder vivir y tener la victoria que Dios tiene. ¿Hay alguien en esta tarde que quisiera decirle al Señor, Señor, necesito muerte, porque quiero experimentar una experiencia cada vez más nueva contigo? ¿Hay alguien esta mañana, esta tarde? Que el Señor le bendiga.